El ahorcado. Esta historia fue narrada el 6 de enero del año 2020. Se dice por ahí que existen dos tipos de fantasmas: los que aún no saben que han fallecido y permanecen en el mundo creyendo estar con vida, y los que se han dado cuenta de su fallecimiento, pero continúan en nuestro plano material en busca de alguien a quien puedan llevar a la oscuridad, a donde ellos pertenecen. Y es así que les dan el nombre de espíritus chocarreros, que según el ámbito popular son seres que perturban la paz de las personas que tienen la desgracia de toparse con uno de ellos. Aquella noche en una vieja cantina estaban dos compadres, Lázaro y Santiago. Habían bebido demasiado, pasados ya de copas, y pensando nada más que en el vino que ingerían. Se levantaron para abandonar aquel lugar. Caminaban tambaleándose por las calles, entonando quizá una vieja canción. A lo lejos visualizaron algo que flotaba en el camino. Creían ver una caja o alguna cosa similar. Pronto Santiago se despidió, ya que para su suerte estaban parados justo a la entrada de su casa. Pero Lázaro debía caminar todavía por 2 calles más y un pequeño trecho de bosque para llegar a una vieja cabaña que compartía con su anciano padre. Ya en el bosque se escuchaban los aullidos de sus viejos perros, cuando de repente tropezó con una rama tirada. ¡Quieta, ramita! Reprendía el borracho aquella rama como si fuera su amiga. ¿No ves que estoy pasando? ¿Para qué me tropiezas? Intentó incorporarse, pero con su pie izquierdo volvió a tropezar. ¿Qué te dije? Continuaba con la charla como si esperara que aquel pedazo de árbol pudiera responderle. Ya me voy, pedazo de basura, no me detengas, pues no tengo muchas ganas de platicar contigo. Al momento continuó con su camino. A unos pasos de llegar a su casa se detuvo alegremente al pie de un árbol para hacer sus necesidades. Fue entonces cuando miró nuevamente aquella caja flotante. ¿Qué pasó? ¿Ya vienes de nuevo?, dijo en tono de burla. Mas su sorpresa se acrecentó cuando pudo notar que se trataba de una caja de difunto. No podía creer lo que sus ojos miraban esa noche. Intentó ponerse a salvo de sus alucinaciones, pero su tormento creció al mirar a un hombre ahorcado arriba del árbol. Lázaro intentó escapar, pero cuando dobló el camino hacia la derecha, tropezó de nuevo con una rama y cayó precipitadamente. Ahí pudo ver con horror que había otro hombre decapitado, el cual aún se movía entre las hojas. Tomó como pudo el paso y corrió sin detenerse hasta llegar a su casa. Llamó con gran desesperación. ¡Abran! ¡Abran! Cuando el viejo abrió la puerta, el muchacho cayó desfallecido. Es así que no supo más de aquella terrible experiencia. Solo recuerda que al día siguiente, al toparse a la hora de siempre con Santiago, no quiso ir más a la cantina. «¡Vamos, Lázaro!», decía con molestia Santiago. «¿Qué acaso el viejo te pega? ¿O ya eres una gallina?» «No, Santiago, es solo que quiero ir temprano a casa», respondió Lázaro con prudencia. «Solo una», insistió el compadre. «Una y no te molestaré más». Tanta fue la insistencia de Santiago y la debilidad de Lázaro que terminó aquella noche ahogado en llanto, diciendo que él no quería, y reprochándole a su amigo la desgracia que lo acompañaría al andar por esos caminos. «Vamos, compadre, échate otra», dijo Santiago. Así pasaron las horas y el llanto de Lázaro crecía cada vez más conforme avanzaba la noche. Todos los presentes se sentaron para escuchar lo que el joven decía acerca de un ahorcado y un decapitado. Algunos soltaron en risas, pero otros más se mantuvieron callados al sentirse libres de estar locos, sabiendo que era el momento apropiado para relatar su historia. Hicieron una gran mesa, juntando todas las pequeñas. Quien tomó la palabra fue Mauricio, que vivía justo en la loma donde Lázaro dijo haber visto por primera vez la caja. Aquel día recordó, llovía más de lo acostumbrado, por lo que no les pareció extraño que cortaran la luz ante tremendos relámpagos.
Se disponía a ir a la cama cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta. ¿Y ahora? ¿Quién será?, preguntó cauteloso antes de acercarse hasta la puerta, pero no escuchó ninguna respuesta. ¿Quién? Escuché. ¡Ey, escuche! Está lloviendo y no pienso abrir hasta que me diga quién es. Ante las palabras tajantes aún no había alguien que respondiera. Los llamados cesaron por un momento, así que Mauricio no dudó ni dos veces en regresar hacia su habitación, la cual tenía una ventana que daba hacia la calle. Una vez ahí volvió a escuchar los toquidos que se repetían, pero esta vez en su ventana. ¿Quién es?, preguntó ahora con gran enojo. Pudo notar cómo una silueta se dibujaba por las cortinas, pero lejos de abrirlas dijo una vez más: ¡Escuche! Solo abriré si me dice quién es. Esas palabras, lejos de calmar los llamados, hicieron que estos aumentaran tanto en magnitud como en cantidad. Finalmente acabaron con la paciencia del muchacho. ¡Ya voy! Dijo levantándose de su cama. ¡Vaya a la puerta! Al tomar sus zapatos pudo mirar cómo aquella sombra se deslizaba hasta la puerta. Vaya, por lo menos eso sí entiende, pensó. Mauricio hizo una pequeña pausa justo en la cocina para tomar una vela y encenderla. Caminó sin preocupación hacia la puerta con su vieja escopeta en mano y maldeciendo a aquel visitante. ¡Qué imprudencia venir a esta hora y sin luz!, continuaba. ¡Qué imprudencia! Venir a esta hora y sin luz, continuaba pensando. Al llegar a la puerta, miró cómo permanecía en aquel lugar la sombra de aquel impertinente. Abrió como pudo para no perder de vista su vela, y cuanto menos su escopeta. Al abrir, vio con espanto que aquel nocturno visitante se trataba de un hombre que llevaba su cabeza en las manos. ¡Ay! Mauricio empujó a aquel ser y corrió camino abajo hasta encontrar ayuda. Pero como era de esperarse, no encontró a nadie que le creyera. Su desagradable experiencia con el paso del tiempo se fue olvidando, y las burlas de aquellos a quienes les confió lo que le había ocurrido aquella terrible noche. Poco después, y ante el notable silencio de los presentes, tomó la palabra Jacinto. «Pues yo sí te creo, amigo», dijo para iniciar su relato. Él recordaba bien que estaba acostado sobre unas piedras cuando un escalofrío recorrió por su cuerpo, desde los pies a la cabeza erizando sus cabellos. Vio acercarse una extraña figura que le llamaba por su nombre. ¡Jacinto! ¡Jacinto! ¡Acércate a este gran árbol! Jacinto creyó que todo aquello no era más que el producto de una noche incesante de copas. Después de todo, había bebido hasta muy tarde en la taberna, pero la voz no dejaba de escucharse hasta que se hizo más fuerte. ¡Jacinto! ¡Jacinto! ¡Acércate a este gran árbol!, decía la voz. Te mostraré cuál es la avaricia de los hombres. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Jacinto a aquella voz. Que tomes mi lugar, desafortunado muchacho. Jacinto creía para entonces que se trataba de una broma, y trató de ver en dónde estaba su amigo del alma. Seguramente sería José con algunas copas más de la cantina, pero aquella voz no dejaba de llamarle por su nombre y pedirle que tomara su lugar. Fue entonces cuando el muchacho pudo ver de dónde provenía la voz. ¡Ay, ya sé dónde están, muchachos! Déjense ya de tonterías, respondió Jacinto con algo de temor. Sin pensarlo más, tomó camino hacia aquel árbol. Sin duda, era el más grande de todos. ¿Pero inventar aquella historia?, pensó para sí. Al llegar al lugar no vio a nadie, ni siquiera rastro que indicara para dónde habían corrido sus amigos. Volvió la mirada para ambos lados, pero nunca se le ocurrió mirar hacia arriba. «Aquí», cuenta Jacinto que fueron las últimas palabras de aquel maldito ser.
pues cuando miró hacia la copa del árbol, halló un hombre colgado con sus pies todavía moviéndose. Aquel ser tenía en la mano una soga, la cual señalaba que era para él, que sólo así se liberaría de aquel maldito lugar. Jacinto terminó con lágrimas en los ojos, jurando que nunca más había caminado nuevamente por aquel lugar, por temor a volver a ser presa de aquel ser infernal. «Es en serio, amigos», decía el necio borracho. «No vayan para allá. Ese maldito solo está esperando el momento oportuno para cambiar su lugar y condenarnos a vagar». José se mantenía escuchando con atención a su amigo. No podía creer que a alguien también le hubiera ocurrido algo similar. Hacía días que no quería contárselo a nadie por miedo a las risas y habladurías, pero aquel momento era el propicio para hacerlo. Después de todo, los presentes estaban bastante tomados, y quizá para mañana ya no recordaría nada. Y de esta manera inició su narración. En la cosecha de aquel año, José tuvo que quedarse a dormir en el campo debido a los pequeños saqueos que se venían realizando en los cultivos vecinos. Ya llevaba con esta 3 noches, donde todo le había parecido normal y tranquilo, por lo que no dudó en llevar unas cuantas cervezas para la noche siguiente. Se encontraba en un pequeño teján maltrecho. Ahí tenía su camioneta de color azul, y a su viejo perro que apenas podía moverse. Metió todo lo necesario y justo antes de dormir, bebió por lo menos 6 cervezas. Pasadas unas horas, el sueño terminó por vencerle. Al menor ruido de su perro recordaba al muchacho que se incorporaba para poder ver y enfrentar a los amigos de lo ajeno. Al despertarse imaginaba cómo iba a detenerlos. Tal vez cruzaba por su mente la paliza que le darían, pero ¿qué más daba si podía evitar, aunque fuera con eso el robo? Recuerda muy bien que a eso de la medianoche, justo cuando su reloj marcaba el cambio de hora, escuchó claramente que alguien tocaba la ventanilla. Situación que no le parecía extraña, pues su madre se quedaba muy preocupada y tal vez había enviado a uno de sus hermanos a buscarlo. Se incorporó lentamente, ocultando con sus pies los envases vacíos de las cervezas ingeridas. La ventanilla estaba opaca, ya que hacía unos momentos que había dejado de llover, por lo que se veía obligado a abrir la ventana. Cuando lo hizo, vio ante sus ojos aquel ser tan espeluznante que sus compañeros de copas ya habían descrito con exactitud. Y la respuesta no fue diferente, pues dice haber echado a andar su camioneta camino abajo. No confesó haber vuelto a su huerta, por lo menos no en las noches. Hasta ese momento todos habían coincidido en una cosa, que cuando vieron a aquel ser estaban completamente borrachos. Ante esto solo había que preguntar una cosa. ¿Había visto a alguien en su sano juicio a este ser maléfico? El silencio no se hizo esperar. La respuesta al momento salió a relucir. Todo aquello no había sido más que el producto de su imaginación, acompañado y envalentonado con los efectos del alcohol. De pronto, y ante esta conclusión, el semblante de todos los presentes cambió, para dar rienda a las risas y peticiones de copas. Pero aquella alegría les duró muy poco, pues al final de la cantina, justo en el último banco, se encontraba Florentino, que en segunda hizo uso de la palabra. «Cuando lo vi, estoy seguro que no estaba tomado», dijo con gran aseveración. Todos volvieron sus miradas. Cierto era que el día en que Florentino dijo haber visto aquel espectro, no había llegado en toda la noche a la cantina, y a la mayoría les constaba que el muchacho no había bebido más de la cuenta desde hacía un mes, y mucho menos se quedaba a deshoras en la calle. Ese día 27 de mayo, justo a las 11:30 de la noche, Florentino caminaba tranquilamente rumbo a su casa. El motivo por el que estaba todavía en pie por la calle era que su novia se encontraba enferma y salió un poco tarde de su hogar. Doblaba por la derecha cuando sintió un escalofrío que le heló todo el cuerpo. Unos pasos más adelante escuchaba claramente que alguien le seguía. Volvió su mirada, pero las sombras de un par de gatos fue lo único que miró, por lo que continuó su camino. Cierta voz se escuchó a lo lejos. «Florentino, Florentino, ven a aquel árbol». Florentino miró nuevamente para asegurarse de que alguien andaba por ahí, pero el silencio permanecía alimentando las sombras. En ese momento se volvió a escuchar aquella voz. «Florentino, Florentino, te estaba esperando».
El joven no recordaba tener problemas con nadie que lo pudiera estar esperando para rendir cuentas. Tales eran las palabras de aquel chico que ante el asombro de los presentes permanecía firme en su relato, recordando que cuando volvió su mirada al frente, vio cómo venía flotando una caja de difunto por la calle, como si se tratara de un funeral, solo que esta vez sin nadie que lo acompañara a su última morada. Creyó estar soñando, pero el fuerte viento que soplaba aquella noche le hizo recordar que aún no llegaba a casa. Tal pareciera que los demonios andaban sueltos aquella terrible noche, que era acompañada de una penumbra, y los aullidos de perros vagabundos se dejaban escuchar a lo lejos. Florentino pensó en llegar lo más pronto posible a su casa, evitando a toda costa pasar por aquella calle donde se veía la caja. De esta manera dobló hacia la izquierda, en una pequeña callejuela, pero cuando se creyó a salvo, miró con horror que un hombre con las ropas desgarradas estaba justo parado frente a él. El muchacho recordó haber tenido valor para enfrentarse a ese ser diciéndole: ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que quieres de mí? Aquella aparición solo señalaba aquel tenebroso árbol para después continuar diciendo: Solo quiero descansar. Solo vengo por tu alma que me dará la libertad que tanto deseo. Florentino terminó su relato contando cómo sus pies en cuestión de segundos lo pusieron adentro de su casa. Aquella noche, todos los reunidos en la cantina acordaron que a la primera luz del siguiente día debían derribar sin piedad aquel árbol maldito y bendecir el lugar. Otros pensaron en poner una capilla, y otros tantos con burla dijeron que era cosa de borrachos. Verdad o no, lo cierto es que al día siguiente toda una congregación miró con asombro que en el árbol se encontraba colgado un pobre desdichado, razón por la cual no solo derribaron el árbol, sino que también quemaron sus restos y bendijeron el lugar. Cuentan los moradores que desde aquel instante nadie ha sabido más de aquella aparición. Otros cuentan que lo han visto en pueblos vecinos, pero nunca más en aquel viejo pueblo.